Muy buenas noches, hoy estamos en Café Besania con el licenciado, bibliotecólogo, investigador, biógrafo, viajero, Rolando Herrera Burgos. Nos va a presentar esta noche a la princesa Paca, Francisca Sánchez del Pozo, una muchacha española que no sabía leer ni escribir. Su papá trabajó como el jardinero del rey Alfonso VIII en una España conservadora, pero que irse a una vida más liberal. En los jardines de la casa de campo, allí un, una tión de Argentina. Francisca conoce a Ramón del Valle Inclán y a Rubén Darío, poeta nicaragüense y que en funciones de periodista se encuentra en España por encargo del diario La Nación, pero Rubén Darío no es un poeta cualquiera, es el príncipe de las letras, exponente del modernismo literario, un grande de los grandes. Rolando, ¿qué pasó entre Rubén Darío y Paca? Bueno, primero que nada, pues nuevamente un placer estar en Café Besania. Un saludo Faustino, un saludo a las personas que siguen este programa. Gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos. Y bueno, teníamos pendiente y era una promesa hablar de Francisca Sánchez del Pozo, mejor conocida como la Princesa Paca. Y tenemos que ubicarnos en el contexto porque estamos hablando de una historia de amor maravillosa, de una historia de amor que viene a reivindicar la creencia en el amor entre dos personas, sin importar cuál sea su clase, sin importar cuál sea su origen. Y hablamos, pues, como lo acabas de leer en la introducción, de una muchacha humilde, sincera, hermosa, que no sabía leer, que era la mayor de sus hermanos y hermanas, y que en vez de ir a la escuela decide ayudar a su papá, a su mamá, a su familia, en labores de trabajo, en labores, en este caso, de cuidar un jardín para llevar un poquito mejor de dinero, y con eso sacrifica una educación que además en este momento, en el momento en que se da la relación entre ellos, pues es un momento todavía muy complejo para la mujer. Estamos hablando de una España católica, de una España conservadora. Y entonces, que las mujeres no estudiaran, no aprendieran a leer, pues era visto como algo normal. Y entonces encontramos a tres personajes dentro de este marco. Entonces nos encontramos a tres personas en un jardín de un palacio real. Nos encontramos a Francisca Sánchez, nos encontramos a Ramón del Valle Inclán y nos encontramos al príncipe de las letras, a Rubén Darío. Darío e Inclán caminando, así lo narra el libro escrito por la nieta de Francisca muchos años después, hablando de lo que pueden hablar dos grandes escritores, de lo que pueden dialogar y se encuentran a esta joven muchacha y, y la atracción es inmediata. El sentido de verse, de admirarse es inmediata. Y bueno, inicia esta relación entre Rubén Darío y Francisca Sánchez. Y es que Paca se transforma en musa, inspiración, una mujer que logra que él deje la bebida, por lo menos a su lado. Sí, no es para nadie desconocido que Rubén Darío muere muy joven, víctima de una cirrosis, es decir, afectado por una gran cantidad de consumo de alcohol. Y bueno, la historia nos dice que, por lo menos estando al lado de Francisca, ya fuera en España o luego en París, donde Rubén Darío es destacado por el diario La Nación de Argentina, este, él deja de consumir alcohol y por lo tanto eso significa una mejoría en su calidad de vida. Claro.
claro. Pero aquí, y Faustino, lo importante es que no tuvieron obstáculos, supieron sortear los obstáculos, supieron llevar día a día, momento a momento, ese amor creciente, ese amor bello. A pesar Por, de que, perdón, a pesar de que Rubén estaba casado, ¿verdad? sí, hay Y que, la señora estaban a la distancia, separados, y ya era una confirmación su separación, y la señora le quiere hacer la vida imposible, digámoslo así, pero ellos, el amor era una fuerza que tuvieron. hay que recordar, bueno, y dos cosas. Primero, la primera esposa de Rubén Darío es la costarricense Rafaela Contreras Cañas, de quien Sí, ya hablamos. Y luego Rubén Darío se casa con Rosario Murillo, poeta nicaragüense, este, de quien desciende hoy la señora Rosario Murillo, primera dama de Nicaragua y vicepresidenta de Nicaragua, bisabuela. y bisabuela, ¿verdad? Sí, Y que se dice que Rubén Darío se casa con Rosario Murillo, de cierta manera bajo un elemento de obligación. sí, Luego, pues hay una separación no legal, pero sí hay una sí, separación están de Rubén Darío separados. en España, Rosario en Nicaragua, y bueno. Y es aquí donde Rubén se enamora de Paca, y Paca se enamora de Rubén. Pero hay que recordar algo. Paca es una muchacha iletrada, una muchacha joven, de origen humilde. Y no serían pocas las veces que le dirían a Rubén eh, que por qué esa relación, si es solamente un capricho masculino, y Rubén dice que no. Rubén se enamora profundamente de Claro, Paca. claro. Tienen 4 hijos, a pesar de que nunca se casaron, y solamente uno de ellos sobrevivió. Eso es muy doloroso para Rubén, es muy doloroso para Francisca. Pero bueno, es una historia de amor, pero también es una historia Ujú. de inspiración al poeta, de inspiración a las letras, de inspiración al hombre, de inspiración a la mujer, de volver a creer que la vida siempre tiene algo más, que la vida siempre va a dar algo más. Y es en ese sentido donde también la parte literaria trasciende. Claro, Y claro. Ahora, entonces, crees también, porque yo lo creo, que esta relación de ellos dos se convierta en un testimonio, se convirtió en un testimonio para aún los esperanzados en el amor después, digámoslo así, después de fracasos, después de divorcios, después de... después de vivir, después de la Claro, vida, ok, no nos vamos a poner, y tal vez es una apreciación muy personal, a poner etiquetas, sino que es la vida, ¿verdad? claro, claro, Y la vida te pone en situaciones inesperadas, a veces es en un parque, a veces es a la vuelta del rincón de un estante lleno de libros, puede ser en cualquier lugar donde la vida claro. te da esas oportunidades. Lugar menos esperado. Sí, y bueno, y hablando de esta relación que hay entre la literatura y lo que las personas desean escribir, Claro, ¿por qué un escritor hace un poema? Porque necesita decir lo que vive, lo que siente, sus luces, sus sombras. A veces han escrito de cosas muy terribles, a veces escriben maravillas. Y entonces yo me quiero permitir leer un fragmento de uno de los poemas, adelante, Rolando. precisamente de Rubén, dedicado a Francisca. Francisca, tú has venido en la hora segura. La mañana es oscura y está caliente el nido. Tú tienes el sentido de la palabra pura, y tu alma te asegura el amante marido. Un marido diamante, que terrible y constante será contigo dos, y que fuera contigo como amante y amigo al infierno o a Dios. Rubén Darío. Qué hermoso fragmento de un poema de Claro, alguien que ya era grande, que ya Rubén Darío es reconocido entre la literatura española, que es algo muy difícil,
en su momento, perdón, para los latinoamericanos. Es que hay que considerar que Rubén Darío trasciende, trasciende el océano Atlántico. O sea, ¿cuántos latinoamericanos Ujú, son reconocidos en Europa? claro. ¿Verdad? Obviamente que después llega Neruda, luego llega Borges, llega Gabriela Mistral, ¿verdad? Llegan tantas personas que han creado cosas tan lindas en su momento y que lo hacen hoy en día y que trascienden aún en nuestro país. Pero Pero en se ese dice, momento, perdón, en ese ajá, momento y en ese contexto, o sea, Rubén Darío es un grande. pero él abre camino para ¿Eh? los que vienen Sí, atrás. y estamos de acuerdo. Pero entonces, imagínate ya alguien como Darío, ¿verdad? Todo lo que tienen que enfrentar desde el punto de vista social. Claro, E incluso algo muy bonito, muy hermoso, como Ramón del Valle Inclán, Vallejo, que claro. es el quien le pone el mote de princesa Paca a Francisca, Sí. la aceptan. No, y Emilia Pardo Bazán, Ah, por una de las supuesto. grandes escritoras Sí. de la época, ¿verdad? Y una mujer que está haciendo camino Sí, también sí, como sí, mujer entre un sector, una sociedad muy claro, cerrada. claro, Y claro. entonces todo esto construye una historia maravillosa. Sí, Lamentablemente Rubén intenta divorciarse, no lo logra, y al final yo creo que eso ya no era necesario ni para él ni para Paca. sí, Es tener meramente un reconocimiento, pero eso, el amor lo trasciende, el amor trasciende cualquier sí, reconocimiento sí. legal, porque se tienen el uno al otro. Aún así, pues él intenta divorciarse, no lo logra y lamentablemente fallece lejos de Paca, fallece Ujú, en Nicaragua, fallece ujú. lejos de Francisca. Y Francisca hace una cosa, sigue su vida, sigue adelante, se vuelve a casar, pero guarda un tesoro invaluable, que es la mayor colección de documentos, de cartas, de manuscritos de Rubén Darío. Y ella los atesora. Y en un acto maravilloso de generosidad, en la década de los 50, ella decide que los dona, que la gente tiene que conocer esto de Rubén Darío. Y pasa como pasó con Rafaela Contreras. Todo el mundo conoce estos escritos de Darío, pero luego Paca, como que queda en un segundo plano, hasta que su nieta se entera, saca su libro, La Princesa Paca, luego se produce por Radio Televisión Española, Ujú. la película La Princesa Paca. Y entonces nuevamente sale a relucir. ¿Y qué es Paca? Paca es la inspiración del amor. Paca es esa musa que para otras personas, para otros hombres, puede ser para otras mujeres un hombre o también otra mujer y para otro hombre también otro hombre, no importa. Es esa inspiración. Claro, Y claro. entonces es donde uno puede afirmar que qué hermoso cuando todas y todos encontramos a nuestra princesa Paca. Y eso es algo que llena de esperanza. Eso es algo que nos da muchísima fe en el amor, en el ser humano. Sí, es ahí donde se abren las esperanzas en gente con una sensibilidad que deja de ser sensible para convertir algo en hipersensibilidad de dos almas, que lo dijiste hace un rato, que se encuentran, que, que no hay nada forzado, que no hay nada calculado, que no hay No hay... vínculos, digamos. Sí, pues Es una atracción inmediata, un encuentro inmediato que se vuelve tan glorioso para dos almas, ¿verdad? no hay casualidades, hay causalidades. Ujú, Esa es mi frase. Y como te digo, y
pudo suceder en una librería, pudo suceder y sucedió en un jardín de un palacio en España. ¿Y por qué no puede suceder en un parque? ¿Por qué no puede suceder en un autobús? Claro, Puede claro, suceder en cualquier parte. claro. Y puede suceder entre dos personas que son muy parecidas entre sí o entre dos personas que pueden tener diferencias. Y, y rescatar de la historia de amor de Francisca y de Rubén también la capacidad de inspirar, la capacidad de superarse, la capacidad de creer en sí mismo, de volver a levantarse de aquellas situaciones que a veces a un hombre o a una mujer lo sumen en la tristeza, lo sumen tal vez a veces en la soledad. Y yo creo que esto es lo hermoso. Y bueno, la película tiene una escena muy bonita. Hay una escena muy linda, posiblemente está ficcionada, cuando después de la muerte de Rubén Darío, en España están haciéndole un homenaje a Rubén Darío, leyendo sus poemas, Ujú. y entra Francisca Sánchez, donde se está leyendo, y entonces Ramón del Valle Inclán detiene la lectura de la poesía de Darío, detiene el homenaje y le pide a los presentes, señoras y señores, por favor pónganse de pie porque ha llegado la viuda de Rubén Darío, la princesa Paca. Muchas gracias. Sí, sí, qué hermoso. ¿Ah? ¿Esta película dónde podemos verla, La Rolando? película está bueno, es de Radio Televisión Española, Ah, ok, está en la plataforma en línea de Radio Televisión Española. ok. Allí se puede ver. ¿Y se Y titula? La princesa Paca. Ok, Y posiblemente puede estar en otras plataformas de streaming como Amazon Prime, como Netflix, ¿verdad? ajá, ok, Lo mismo, el libro se puede comprar, no está abierto, se puede comprar en físico, pero también se puede comprar en formato digital, ok, ¿verdad? ok, Que es un libro muy, muy, muy hermoso. ok. Y obviamente no han faltado los detractores del libro, ¿verdad? Sí, 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 Pero sí. bueno, así Eso es es el lo de mundo de la menos. literatura, así es Ah, el mundo del cine, así es el mundo del de- amor. y así es el mundo del ser humano, Claro, claro, ¿verdad? el individuo. Rolando, vamos a cerrar con uno de los grandes poemas de Rubén Darío que dice, Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Hermoso, Qué bello, ¿verdad? muy, muy bello. Rolando, nuevamente muchas gracias por esta reseña de la princesa Paca. Muchas gracias y nos debes, eh, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Y bueno, te esperamos la próxima semana. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, nuevamente muy agradecido Faustino por la participación, por la oportunidad y un saludo a todas y todos. Y bueno, que sigamos creyendo en la literatura nacional, que sigamos creyendo en estos pequeños, grandes esfuerzos que se hacen, porque necesitamos más de este tipo de espacios en nuestra sociedad. Un fuerte abrazo a todas y todas y hasta la próxima. Muchas gracias, Rolando.